uno de los capítulos más emotivos del Nuevo Testamento después de los Evangelios. Vamos a ver aquí el llamamiento de Saulo, que después fue llamado Pablo, sin que se le haya cambiado el nombre. Resulta que Saulo, pues es el nombre hebreo, y bueno, pues ya después era Saulo, también Pablo, ¿verdad? Así que el día de hoy, amados y amadas, vamos a estudiar de los versículos número 1 al versículo 31, ¿sí? Yo les recomiendo mucho que si no la tienen, la adquieran, que es la Biblia Multiversiones. Es una Biblia súper práctica que puede usted encontrar en Amazon o en la Sociedad Bíblica Mexicana en sus diferentes sucursales. Es una Biblia que trae 4 Biblias en una. Trae la traducción Reina Valera 1960, Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy y traducción al lenguaje actual, y va a ser una gran herramienta del estudioso de la palabra. El costo es muy bueno, muy accesible, no rebasa los 700 pesos por 4 Biblias. Se me hace algo muy bueno. Así que hoy vamos a estudiar a ¿Cómo partir dice del que se llama la Biblia, Patso? ¿Perdona? Ay, Dios santo. Miren, multiversiones. Y si tienen alguna pregunta, pónganmela en el chat y con mucho gusto la respondemos y así lo hacemos. Multiversiones. Ok, gracias. Listo, vamos. Entonces es el versículo 1 al 31. Y los vamos a estudiar, hermanos, de forma panorámica, porque si nos ponemos a leerlo y a estudiar exegéticamente y expositivamente cada versículo, pues en primera que no es una prédica, es un estudio. Vamos aquí a hacer, a meternos a lo que es el estudio de estos versículos sin que muchas veces vayamos directo a la aplicación de los mismos, y va a ser un estudio de carácter panorámico, porque siempre, hermanos, en la escritura, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre va a haber algo nuevo por inspiración del Espíritu Santo que nos va a iluminar en su palabra. Amén. Así que esta porción del capítulo 9, ponga atención y vamos a hacer un pequeño bosquejito de 2 puntos, ¿verdad? El capítulo 9, santos y santas, lo dividimos en 2 partes. 2 partes. Primera parte, versículos del 1 al 19. Primera división del capítulo 9, versículos del 1 al 19, donde vamos a poder nosotros observar y conocer el relato de la conversión de Pablo. Hermanos, aquí es donde Pablo tiene de frente a nuestro Señor Jesucristo, y este relato después se vuelve a narrar en otras ocasiones en el libro de los Hechos y en alguna de las cartas paulinas, que también ahorita lo vamos a ver. Así que es muy importante que lo consideremos como el testimonio, porque después Pablo estuvo dando testimonio de su conversión. Y aquí usted puede tener pues la base de por qué un cristiano debe dar su testimonio, ¿verdad? A algunos hermanos y hermanas que han estado en clase en el instituto, en cualquiera de los 3 campus, les he dado esa formulita, ¿verdad? Del testimonio. Si con mucho gusto quieren que se las dé al final, me pueden preguntar y se las puedo dar para que no ahorita hagamos esa pausa. Hay una fórmula de tantos por cientos en un 100% de cómo has de presentar tu testimonio ante alguna persona. La primera parte, repito, es el relato de la conversión de Pablo, versículos del 1 al 19. Segunda parte, consecuencias posteriores a la conversión de Pablo. Consecuencias posteriores a la conversión de Pablo. Versículos del 20 al 31. Versículos del 20 al 31. Aunque hasta ahora nosotros hemos visto
pensando en que, bueno, vamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles o como es la continuación, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas, hemos visto poco sobre Saulo, ¿verdad? Es un personaje que hasta ahorita, bueno, pues por ahí apareció en la lapidación de Esteban, ¿sí? Y bueno, pues a pesar de que hemos visto poco de él, debemos entender que va a ser el personaje humano más importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque veamos que es de la mitad del capítulo 12 hasta el fin del libro de los Hechos, el narrador, en este caso que es Lucas, pone el centro de atención en Pablo y en sus viajes exclusivamente. La historia de cómo este hombre llegó a unirse a los cristianos se relata y se da, como les comentaba en un principio, vuelve a dar el testimonio, ¿verdad? En el capítulo 22 y en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Es aquí donde relata, incluso con cierto detalle, ¿verdad? Y pues lo hace nada más y nada menos que 3 veces, ¿no? El primero aquí en el capítulo 9, en el 22, en el 26, y es de ahí de donde tenemos esta forma de cómo dar testimonio, ¿verdad? Lo que nos enseña esto de estar repitiendo su llegada a los pies de Cristo y aceptar quién era Pablo, quién era Saulo, ¿no? Asesino de cristianos. Esto nos enseña esta transformación, nos enseña claramente que es importante nuestro testimonio de conversión. ¿Cómo se convirtió usted? ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conoció a Cristo? ¿Y qué ha sido de su vida después de que conoció a Cristo? Esa es parte de la fórmula que al final, con mucho gusto, les diré. Es algo muy sencillo, cómo se lleva a cabo. En este capítulo 9, el narrador es el autor, Lucas. En otros capítulos es Pablo mismo el que lo relata en contexto de discursos, ¿sí? Vamos a, tome usted nota de una definición, si usted me lo permite aportársela, es de la palabra conversión. ¿Qué significa? ¿Cómo definimos la palabra definición? Perdón, ¿cómo definimos la palabra conversión? Conversión. ¿Está listo? La conversión implica, el rechazo de todo un sistema de creencias para abrazar otro. Repito, definición de la palabra conversión. La conversión implica el rechazo de todo un sistema de creencias para abrazar otro. Saulo no había sido llamado tanto a dejar el judaísmo como a aceptar a Jesús como el cumplimiento de todo lo que había creído. Es decir, a creer que Jesús era ya el Mesías y que la profecía ya se estaba cumpliendo en la persona y obra de Jesucristo. Vamos al versículo 1. Saulo, el nombre hebreo de Pablo. Esto lo corrobora usted, ponga ahí una nota al lado. Por eso debe usted de tener una Biblia de estudio para sus estudios teológicos, debe tener usted su Biblia de congregante, debe tener usted su Biblia en el coche de transporte público, debe tener su Biblia en el buró y no pichicatear en Biblias y tener ahí sus Biblias chiquitas con unas letras microscópicas. No, hermanos, el cristiano debe tener Biblias en todos lados, así que póngala ahí al lado, en versículo 1, capítulo 13, versículo 9, ahí tiene usted la concordancia con que Saulo es en hebreo
el nombre de Pablo. Entonces, Saulo y su actitud a los cristianos se ha mencionado previamente, fíjese usted, en el capítulo 7, versículo 58. Vamos a ver. Capítulo 7, versículo 58. Aquí lo tiene usted. ¿Sí? Y echándole fuera de la ciudad, a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Muy bien. Cuando el apedreamiento de Esteban es cuando tenemos aquí esa mención de por ahí un joven que ya se veía, era docto, ¿verdad? Docto en la ley, en la Torá, y bueno, pues ahí lo tienen, sin misericordia, delante de este otro joven también mártir, Esteban, y bueno, pues luego resulta que en Hechos 8:3 es que se nos indica cómo Saulo, ¿verdad?, entraba a las casas arrastrando hombres y mujeres a la cárcel. Esto es como para que nos demos una idea, ¿verdad? Contextualicemos lo que nuestro personaje y el escritor de un 47% de los libros del Nuevo Testamento hacía. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, o sea, él tenía la autorización y las cartas, ahorita también vamos a ver esa parte muy detenidamente, era como esas órdenes de aprehensión a las que pudiéramos referirnos hoy en día, entraba a las casas, esas órdenes de cateo para arrastrar, o sea, ¿por qué? Porque la gente no salía por su propia voluntad, entonces tenía que arrastrar a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era Pablo. Entonces, tenemos con que en el versículo 2 dice la escritura, y le pidió cartas, ¿verdad?, para las sinagogas de Damasco, porque bueno, pues ya se dirigía hacia Damasco a hacer estas prácticas, ¿sí? Y dice que a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ojo, ponga mucha atención y subraye. Recuerde que una Biblia rayada, una Biblia rota, una Biblia sucia, una Biblia arrugada, por lo regular le pertenece a un cristiano que su vida no lo está. Así que descargue ahí en su Biblia. Subraye usted la palabra camino, camino. Este camino se hace referencia a los seguidores de Cristo, porque a Cristo no se le reconocía como el Mesías, sino que decían a los del camino, ya era la referencia a aquellos que seguían a Jesucristo y que después él así lo confirmó, siendo que él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Las cartas para las sinagogas allá en Damasco eran probablemente cartas de presentación, cartas donde las autoridades religiosas presentaban a Saulo y bueno, pues podría ser también una orden y llevaba implícita tanto una orden de cateo, una orden de ejecución para aquellos que simplemente se declaraban cristianos, que seguían el camino, ¿verdad? Y era lo que podemos llamar hoy incluso una orden de extradición, un como tipo de poder para actos de representación. Fíjese cómo está el capítulo 22, mire usted, capítulo 22, versículo 5. 22:5. Dice la escritura, 22:5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a todos los que estuviesen allí para que fueran castigados. Así que, pues,
aquí está uno de los conceptos y uno de los objetivos de esta clase del día de hoy, que sepa usted a qué se refieren esas cartas. Ahí lo tiene en el capítulo 22, versículo 5, y en el capítulo 26 también del libro de los Hechos, versículo 12, dice también, ocupado en esto, iba yo a Damasco. Aquí estamos hablando del testimonio que después volvió a dar. Fíjate, en el capítulo 26, versículo 12, lo tiene ahí usted en pantalla. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, ahí lo tienes, cartas, poderes, en comisión de los principales sacerdotes. Iba en representación del Sanedrín, de los fariseos. Muy bien. Sí se están viendo las citas bíblicas, ¿verdad, hermanos? No se alcanzan a ver, pastores, no se alcanzan a ver las citas, nada Yo más sí se las ve veo, la pastor. leyenda. No se alcanzan a distinguir completas, pastor. Sí, ahorita dice, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿no? Sí, tal vez será porque está usted viéndolo en un dispositivo muy pequeño, pero bueno, estoy viéndolo en otro celular y nada más quería corroborar que lo pudieran ver. Ojalá que cuando esto pase en una repetición y si usted tiene interés lo pueda usted ahí. Ahora sí está completo, pastor. Gracias. Ya se ve. ¿Saben qué pasa? Que nada más estaba mochando la parte de abajo, pero ahí estamos. Muy bien. Entonces, esta carta miren, encontré, y déjenme ver si tengo aquí una Biblia de esas. ¿Cuál será? La Biblia de las Américas, sí, creo que los trae. Maestro, justo la tengo yo. Sí, pero no, permítame, porque no, la Biblia de las Américas no. Es que quiero uno de los libros apócrifos y necesito Macabeos. A ver, saquen ahí la Biblia de su primera comunión. ¿Quién la tiene? Aquí tengo el libro de Macabeos. Sí, súper. Me va a ayudar mucho. Ahorita le digo qué cita, permítame. Va a ser Macabeos 15:21. Y miren que a mí me gusta siempre romper lo cuadrado, ¿verdad? Así que no nos vamos a ir al infierno por leer un libro que trae la Biblia que utiliza el catolicismo, porque el libro de los Macabeos contiene la historia de los 400 años en que Dios no habló por medio de sus profetas, así que son libros que todo cristiano serio, estudiante de las escrituras, debe de leer, son muy buenos. Hermana, ayúdenme con Macabeos 15:21, ¿sí? Y vamos a encontrar una carta con un propósito similar y cómo ¿Es es. primera de Macabeos 15:21? Sí, por favor, primera de Macabeos 15:21, por favor. Si algunos malhechores, dice por ahí. Dice, sí. Dice, si hombres perversos de aquel país se refugian en el de ustedes, entréguelos al sumo sacerdote Simón para que les castigue según la ley. Ahí lo tienes. Entonces, esto es lo que se seguía dando, ¿no? Así, en el tiempo de Pablo, pues bueno, es lo que se continuaba haciendo. Yo tengo aquí otra traducción y dice, si algunos malhechores han huido hasta ustedes de su país, entréguenlos al sumo sacerdote Simón, de modo que él pueda castigarlos de acuerdo con la ley, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tenemos. El camino, cuando vemos ahí en este versículo que dice el camino, pues era el nombre primitivo para la comunidad cristiana, ¿no? También es muy importante ver el origen de la palabra cristiano, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Aquí empezamos porque les dije que no íbamos a leer todos los versículos y vamos a tomar un bloque del versículo 3 al 9, ¿sí? Y ahorita les voy a dar lectura, pero antes de leer estos tan conocidos versículos, hermanos, pongan mucha atención, mucha atención. Déjenme poner esto aquí en tamaño. A ver. Sí, lo único que no se ve es la cita. Ok.
A ver, conecte todos sus sentidos, hermanos, porque viene una parte, ¿sí? Sobre la conversión de Pablo, y yo les quiero preguntar, ustedes saben que va en camino a Damasco y que cae Pablo, ¿verdad? Y que se le aparece Jesús. Muy bien. Yo le pregunto, hermano, ¿de dónde se cayó Pablo en su camino al Damasco? ¿De dónde cayó Pablo? Ok. No se cayó. De un caballo, ¿no? Caballo. Ok. Muy bien. Usted No había caballo. ya tiene... La Biblia no lo dice, perdón. La Biblia Ya no tiene- dice de dónde se cayó. Lo Muy bien, ya tiene... lo suponen, pero no lo dice. Muchas gracias. Ya tiene usted el contexto. Hay un alto porcentaje en la iglesia protestante. Le recuerdo que usted pertenece a la iglesia protestante, a mucho orgullo, que se cree que sucedió de cierta manera. Bueno, ponga mucha atención porque ha de dejar usted de afirmar, tal vez, porque aquí ya hubo división. Ya están los que dicen que se cayó de un caballo y ya están los que dicen es que la Biblia no lo dijo. ¿Qué les parece si vemos que la Biblia lo revele? Es algo, hermanos, pongan mucha atención, es algo, y con mucho amor y con mucha paz tenemos que entender esto. Y estos estudios, hermanos, no nada más son para aprender teología. Hermanos, y eso me lo enseñó el pastor Alejandro Alducin en segundo año cuando vimos Romanos. Estos estudios son para desaprender teología, desaprender teología. O sea, usted tiene que desaprender ciertos conceptos que no son teológicos y que también no son bíblicos. Entonces, hoy, en amor y con esto que vamos a estudiar, a la luz de la Escritura, usted va a dejar de... ¿Alguien tiene prendido un micrófono? Por favor, alguien tiene prendido un micrófono. Apaguen, gracias. Entonces, va a dejar de afirmar, tal vez, ¿verdad? Como los que dijeron una u otra, ¿verdad? Algo que no está en la Escritura y que solo ha pasado de boca en boca a ciertos creyentes que, si bien es cierto, ojo, esto es muy importante, no es fundamental para nuestra salvación, pero sí pone en evidencia no escudriñar suficientemente las Escrituras y verificar lo que se le enseña. Aquí, póngale también, ahí en su cuaderno de esta clase, ponga una cita muy importante, hermanos, por favor. Hechos 17, 11, por favor. Hechos 17, 11. ¿Qué dice? A ver, déjeme ver porque... Déjeme ver porque... Sí, aquí está. Que son los hermanos de Berea. El 10, fíjese, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, o sea, los bereenses, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda exactitud, como la daban los apóstoles. Aquí viene el quid, hermanos, escudriñando, y mucha gente dice, no, pues es que yo estudio y yo oigo mis prédicas cada domingo y tienen prediquitis. Toda la semana están oyendo prédicas, no les basta su alimento dominical y todos los días están oyendo prédicas y tienen a sus predicadores favoritos y a sus predicadores más odiados, pero lo siguen escuchando. Hermano, que te baste tu alimento dominical, tu pastor el que te alimenta y toda la semana estudia teología. Porque los de Berea, mira qué hacían, escudriñaban, ¿cuándo? Cada día las Escrituras, cada día estudiaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que no nos baste nada más lo que nos dicen, ¿verdad? Sino que, y no por estarnos queriendo, no sé, juzgar a nuestro pastor o aquel que nos está dando la enseñanza. O sea, podemos cometer errores. A mí me ha pasado que me confundo de personajes muy comunes con Pablo y Pedro, ¿no? O versículos. De repente, pues, asume que, no, el pastor se equivocó. Digo, o sea,
Una vez dije que Abel mató a Caín, y hasta que no escuché la grabación dije, Dios santo, ¿en qué? Pero bueno, se entendió que fue un error. Así, con ese ojo, escúchennos, ¿sí? No somos perfectos y usted tiene la obligación de escudriñar diario la escritura. Ok, ahora sí, vamos a ver qué dice la escritura. Versículos del 3 al 9. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, subráyalo, llevándole por la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 8. Perdón, creo que ni siquiera los fui poniendo, discúlpenme porque estaba metido en la lectura. Entonces Saulo se levantó de la tierra y se subió al caballo del que cayó. Así dice la escritura. Abriendo los ojos no veía a nadie, así que le llevaron por la mano y lo subieron a su caballo. No, hermanos, de ninguna manera. Ahora, repito, esto no tiene nada que ver con nuestra salvación, pero no afirmemos algo, porque yo podría estar más seguro yo en mi persona, en mi punto de vista, y no sé, lo invito a que lo piense, en el tiempo, hace 2000 años, o sea, los caballos no eran para trasladarse de lugar a lugar. Si Saulo se llegó a caer de algún cuadrúpedo, seguramente se cayó de un mulo, o seguramente se cayó, tal vez, se cayó de un camello, ¿no? Hay aquí el versículo 5 que por ahí deja como que dice, a ver, dura cosa es dar coces contra el aguijón. A ver, ¿de qué se trata esto? Es muy sencillo, hermanos. Si tú tuvieras tu Biblia multiversiones, en la misma hoja, así cuando tú abres la multiversiones, tienes aquí las 4 versiones, las 4 traducciones. ¿Sabes qué? Rápidamente, tú te vas a la traducción al lenguaje actual y fíjate lo que dice el versículo 6. Aquí lo tienes. Versículo 6. Versículo 5, perdón. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ok, vamos a ver qué dice traducción en el lenguaje actual. Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Ahí lo tiene. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió a la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Ahí lo tienes. Dura cosa es, aquí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, no le des patadas. No te claves más el aguijón. Fíjate lo que estás haciendo. Y aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Es a mí a quien estás persiguiendo. Por eso te es dura cosa, Pablo. ¿Dónde está el caballo? No está. Y versículo 4. Reina Valera 1960. Y cayendo en tierra del caballo, oyó una voz. No, hermanos, no lo dice. Y más adelante, vamos a ver que se confirma. Así que son cosas de las que nosotros tenemos que prescindir porque empezamos a cometer errores como aquel que dice que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Es verdad? Es verdad, claro. O sea, nada se mueve si no opera la voluntad de Dios. Pero hermanos, me consta, en mi iglesia, una vez invité a un predicador y se atrevió a decir que como dice la palabra, que una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios.
Hermanos, fue la primera y la última vez que lo invité a predicar a la iglesia. No te atrevas a decir que la Biblia dice eso, porque eso lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote de la Mancha. Por Dios. Entonces son cosas que tenemos que ir desaprendiendo, santos y santas. ¿Por qué? Porque es una práctica neófita de cristiandad. Y eso lo puedes llevar a muchos aspectos. Yo les recomiendo que lean y que busquen, está descargable en PDF o en la aplicación de Script, el libro de textos sacados de contexto. Espero poder buscar ahorita al final el autor, pero así lo encuentra usted. Textos sacados de contextos, sacados de contexto. Entonces no indica en estos versículos que se cayó de algún animal y que después de incorporarse ya cegado por la luz, pues ¿qué dijo? Que fue llevado por sus acompañantes de la mano. Así que Pablo experimenta una intensa luz desde el cielo y oye una voz. La voz solo la escuchó Pablo. Sí, pero la luz sí la vieron los otros. Pero solo Pablo quedó enceguecido, porque era a Pablo al que Jesús estaba llamando. Y su condición fue más que un ofuscamiento temporal, no fue esas ganas sensoriales, como cuando sales bien empoderadote de la iglesia, de que, ay, qué bonita estuvo la alabanza, ¿verdad? Ay, sí, mira, hoy salgo lleno. Y llegas a tu casa y le mientes a tu hermana, insultas a tus hijos. Y el hombre sale bien empoderado, que hasta lloró en la alabanza y se lía a majaderías con el primer microbusero que se le cruza. ¿Dónde está? Se acabó. Fue sensorial. Nada más. Fue un ofuscamiento. Bueno, esto que le sucede a Pablo, de caer y ser enceguecido, no fue un ofuscamiento temporal, porque quedó ciego por 3 días. Y en el versículo 18 se nos dice que en su corazón, vamos a ver, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esto que se le cayeron como escamas es porque afirman que se le vino como un tipo de infección en los ojos. Y con el método que empleó, se me fue ahorita el nombre, el amigo que lo sana, perdónenme, ahorita se me fue ayúdenme. Ananías, ahí lo tienes, gracias. Muchas gracias, hermanos, gracias. Ananías, con el método de la saliva y hacer el lodo, ¿verdad? Entonces, esa curación que cayó y que esas escamas cayeron de sus ojos, bueno, fue que el mensaje había sido directo hacia Pablo. Y le dice a Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo, cuando perseguía a los cristianos, pensaba que era una secta a la que estaba persiguiendo, que proclamaba falsamente la resurrección de Jesucristo, que no era el maestro, que no era el Mesías, aquel a quien seguían. Esa voz que oyó daba a entender que estaba persiguiendo a Dios mismo. Y ahí lo empezó a entender Saulo, ahora Pablo. La aparición de la luz brillante, esta mención doble de su nombre, Saulo, Saulo, y el hecho de caerse al suelo, muestran que Saulo consideraba que estaba experimentando una visitación de Dios. Aquí de reojo vi que alguien escribió que cayó de rodillas. Bueno, no sé si eso lo dice la escritura, pudo haber caído de rodillas. Y si tiene usted alguna traducción donde pueda corroborar esto, se lo voy a agradecer porque me va a ilustrar bastante. Entonces, este hecho de que cayó al suelo muestra que Saulo consideraba que estaba experimentando una visitación de Dios semejante a la que él sabía que había relatado el Antiguo Testamento. Cuando preguntó exactamente quién estaba hablando con él, usó esa palabra clave,
donde lo reconoce como Dios, le dice Señor. Esta palabra que a veces se emplea como la manera formal de hablar con una persona, pero pues dadas estas circunstancias, es casi seguro que Pablo la empleó para referirse a Dios. La respuesta a su pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Esto hubiera confirmado que Saulo estaba equivocado y los cristianos estaban en lo correcto. Jesucristo estaba vivo y la persecución que Saulo pensaba dirigir contra una secta falsa en realidad era dirigida contra él. Aún hoy podemos decir que cada vez que un cristiano sufre por su fe, cuando tú sufres por tu fe, cuando tú sufres el rechazo de tu familia, esa persecución no está dirigida no nada más en contra tuya, hermano, está dirigida contra Cristo mismo. Y eso nos debe dar paz, hermanos, mucha paz. Versículos del 10 al 16. Vamos a ver. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Es Cristo hablándole a Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ojo, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El hecho, hermanos, de que Ananías pusiera sus manos sobre Pablo fue un gesto que expresaba reconocimiento y confirmación de la aceptación de Dios y de una unidad cristiana, como lo fue ese saludo, Saulo, hermano, cuando lo saluda. Recuerdo haberles comentado ahorita hace un instante que hubo una mezcla que él hizo, como Cristo había hecho. Esto seguramente no lo tenemos en la Escritura, pero en los estudios teológicos de la iglesia primitiva apuntan los estudiosos de las Escrituras que pudo haber sido hecha esta fórmula para que él recuperara la visión. Es aquí cuando, en este caso, la imposición de manos y la aceptación de Dios estaban ligados con su curación. Es ese arrepentimiento, es esa aceptación, la recepción del Espíritu Santo y el bautizo. Y todo esto ocurrió en una sola vez. Los versículos 20 al 25 es muy interesante, hermanos y hermanas, que a pesar del orden del versículo 15, fíjese usted, aquí viene. En el versículo 15 dice que el Señor le dijo, ve, ya lo tiene ahí usted en pantalla, ve, porque instrumento escogido me es este, le dice a Ananías que le dijera, porque Pablo, esto es lo que iba a hacer, va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ponga atención en el orden en que se le da el mandato a Pablo para ir a predicar del camino que es Cristo, a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. ¿Sí?
Pablo fue, antes de todo, a predicar a las sinagogas. Y noten, hermanos, que este fue el patrón a lo largo de toda su carrera misionera, a los judíos primero y luego a los gentiles. Y aunque la predicación de Pablo se fortalecía aún más y más, ¿qué sucedió? Que confundía a los judíos más que convencerlos. Entonces, pasan muchos días y los judíos consultan entre ellos y ahora lo quieren matar. ¿Y qué tenemos aquí? Su huida, ¿verdad? Que muchos sabemos cómo pasó. Aquí lo tenemos en estos versículos, que fue en una canasta, ¿sí? Hermanos, a Pablo, y le quiero explicar que vayan preparando segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 30 al 33. Segunda de Corintios 11, 30, 33. Porque mire usted cómo consideraba Pablo esa salida de ese sitio en una canasta, porque la recordaba más como algo indecoroso, algo vergonzoso, algo cobarde, que considerarla como una aventura emocionante y llamativa. Fíjese, vamos a ver, lo tengo aquí. Si alguien ya llegó ahí y me puede ayudar a la lectura, se los voy a agradecer mucho. Claro, sí, dice así, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Amén. Gracias. Ahí lo tienes. Dice traducción al lenguaje actual. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, de mi vergüenza. De que, y dice en el 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Que esto, lejos de ser algo aventurero, fue algo vergonzoso para nuestro personaje. Versículos 26 al 30 del capítulo 9. Vamos a ver, lo leo acá mejor para irlo viendo. 8. ¿Vamos bien, hermanos? ¿No se me han dormido? Porque no los veo, ¿eh? No los veo. Les agradezco mucho su atención. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien. ¿Sí? Muy bien, pastor. Muy bien, gracias. Aquí Juega. seguimos. Muy bien. Muy bien, pastor, gracias. Ya perdí aquí Es que eso de estar aquí con las escrituras y no tener chalán, no se deja. 26, 9. Muy bien, vamos para la recta final. Ay, Dios mío. Ok, aquí está, ahora sí. 26. Muy bien, este está hermoso, hermanos. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba, con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hasta ahí llegamos. Entonces, aunque para la época en que Pablo fue a Jerusalén, había sido ya cristiano por un tiempo, había profesado esa fe, su conversión, hermano, hermana, era genuina. Los apóstoles, al igual que Ananías,
Antes que ellos, al principio, sintieron que aquello era difícil de creer. Ponga mucha atención, hermano, porque esto tiene mucho que ver con su conversión y con mi conversión, que a muchas personas hoy día no ha convencido. Y no es porque usted no dé fruto, no, es porque está entenebrecido el corazón de aquellos. Seguimos, ponga atención. Solo cuando Bernabé, el hijo, dice la escritura, el hijo de consolación, ¿verdad? Que eso quiere decir su nombre, o aliento, a quienes habíamos encontrado antes a Bernabé en el capítulo 4, versículo 36, anótelo para que después lo vea usted. Capítulo 4, versículo 36, Bernabé se responsabilizó por él. Los discípulos estuvieron dispuestos a aceptar al perseguidor de la iglesia, a Pablo. Entonces Pablo entra y salía libremente estuvo ahí 15 días y podemos ver Gálatas 1, 18 y 19. Ahí tienes esto que narra posteriormente Pablo en su carta a los Gálatas. Entonces, aunque permaneció con Pedro, no se encontró con los demás discípulos, le tenían miedo, pero pasó mucho tiempo con los helenistas, y esto lo podemos checar en observancia en el capítulo 6, versículo 2 del libro de los Hechos. Hay un micrófono abierto, ayúdenme, hermanos, por favor. Y con ellos también había trabajado Bernabé, que era de Chipre, y quizás entonces habían estado en la misma sinagoga. Entonces, debieron haber compartido y tuvieron relación con Esteban. Fíjese, le doy la cita, Hechos 6, versículo 9. Entonces, como ocurrió en Damasco, los opositores de Pablo, que querían matarlo, acabarlo. Y por la propia protección de los hermanos, dijeron, aquí nos van a matar a todos. Lo mandaron lejos a su propia provincia, a Tarso, a su país, de donde Bernabé lo iba a traer de vuelta, según el capítulo 11, versículo 25. Se los muestro aquí en pantalla. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Así que tenemos esta hermandad con los apóstoles, con los seguidores, con los discípulos. Y vamos a ver el versículo 31. Y ahorita cerramos con una bonita conclusión. Versículo 31. Vamos bien en tiempo. Dice el versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Estaban creciendo, hermanos, pero crecían en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia, una congregación, una familia en Cristo no va a fortalecerse si no tiene el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, con esta pausa en la persecución, Lucas nos dice aquí, bueno, vamos a poner fin a la historia aquí con Pablo, con un resumen general. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ahí tienes la conclusión al segundo punto que ocupa este estudio de miércoles por la noche. ¿De qué? De que fueron creciendo, que se acrecentaron, que eran edificadas. ¿Por qué? Porque andaban en el temor del Señor. Por supuesto, como resultado de todo lo que se ha descrito hasta ese entonces, la compañía de los creyentes crecieron y crecieron desde un grupo pequeño en un aposento alto a ser la iglesia que se iba a multiplicar por las naciones, por Judea, por Galilea y por Samaria. Reflexionando después en su carrera persecutoria contra la iglesia, Pablo se denominó, tomen nota de estas citas que les voy a dar, porque es como Pablo se describió a sí mismo después de ser
perseguidor y asesino de cristianos. Pablo se denominó en primer lugar blasfemo, perseguidor e injuriador. Y le doy la cita. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segundo adjetivo con el que se asocia Pablo, en que él fue el primero entre los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Siguiente. Indigno de ser llamado apóstol. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Son todas. Mas, sin embargo, hermanos, no se excusó por sus actos, sino que pensó que fueron parte. No se excusó por matar, por perseguir, por apedrear, por permitir, por entrar a las casas. No, hermanos, no se excusó por todo esto, porque él pensaba y supo, y lo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 6, que fueron parte de su justicia que es en la ley. Por eso a nosotros ya no nos gobierna la ley. No tenemos que tener miedo de la ley, porque no tenemos que tener miedo de la ley. Y todos estos actos fueron cometidos en ignorancia espiritual, como lo que tú y yo cometimos antes de conocer el camino a Cristo. Todo esto lo cometió Pablo en ignorancia y en incredulidad. Por eso no te pongas a pelear con gente que no conoce de Cristo, que no acepta de Cristo y que ha peleado contigo por años porque son ignorantes y porque son incrédulos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y de que todo lo que está sucediendo, y que incluso hoy día cristianos débiles, cristianos que yo considero que, bueno, débiles, para no entrar en conflicto, todavía siguen poniendo su ofrenda y ahora peor, animales, ¿no? Creen que hay un cielo para los animales y los perros y su amiga cuquita, tortuguita, ¿no? Es que no puedo, pastor, es que no ha nacido de nuevo. Es que no tiene usted el entendimiento en su corazón de lo que es la transformación. Bueno, va para allá, ¿no? Entonces, todo esto que cometió Pablo, todo eso que nosotros cometimos en nuestra vida pasada, cuando éramos de la familia del diablo, fue en ignorancia y en incredulidad. Les doy la cita, no sé si se las di, Primera de Timoteo 1:13, Primera de Timoteo 1:13. O sea, Saulo, el perseguidor, actuaba implacablemente en contra de la iglesia, basado en sus convicciones erróneas acerca de Jesucristo. Saulo, antes de su conversión, en su sinceridad equivocada, servía al diablo, aunque él pensaba que lo hacía a favor de Dios. ¿Ah? Y luego serviría sincera y correctamente a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya había nacido de nuevo. Notemos, hermanos, hermanas, que Saulo, ojo, como usted y como yo tal vez, no buscaba ese cambio. Él no iba a Damasco ni andaba con los que lo llevaban para ver si, mira, voy a matar a algunos cristianos, pedí ya las cartas, los poderes, los voy a sacar de los pelos, pero a ver si en ese ínter, pues creo en Jesús. No, hermanos, no.
Él iba a Damasco para seguir en lo que él consideraba correcto, ir a matar a los blasfemos. La iniciativa en su conversión vino totalmente de afuera. Esa es una conversión genuina. Vino de Jesucristo. Saulo lo había rechazado, pero Jesús lo había escogido. Sin embargo, en ningún momento el Señor lo obligó a actuar en contra de sus convicciones. De otro modo, le dio suficiente evidencia para que sus convicciones cambiaran radicalmente. Hay pecados que tú no puedes ya volver a cometer, hermano, que fuiste adúltero. Hoy no puedes volver a cometer poquito adulterio, no, de tajo. Tienes que dejar de adulterar, tienes que dejar de lastimar tu cuerpo. Hay pecados que van desvaneciéndose con el paso de los años. Es una lucha permanente, pero hay pecados que no puedes coquetear con el demonio, no puedes dejar dinteles abiertos. El mismo carácter, ese mismo carácter que le sirvió para matar cristianos, fue el mismo carácter, como el mismo carácter que tienes ahora tú y yo. Que es ahora ese mismo carácter que es puesto al servicio de Jesús. Pablo lo hizo como apóstol. Hoy tú lo haces como fiel discípulo. Algunos de nosotros lo hacemos ahora como pastores. Avergonzando a aquellos que nos vieron caer, y más los que nos conocieron de muchos años. En el caso de este que habla, a los 20 años, la primera vez que caí preso al reclusorio norte. Y la segunda vez que estuve preso en el reclusorio oriente, hace 15 años. Donde tuve que poner mi mirada en algo y en alguien que no fuera el hombre. Y después caí a los pies de Cristo a los 2 años, sabiendo que había sido ya predestinado y que Él me había liberado de esa segunda prisión. Y ahora servimos al Señor. Y eso la gente no lo entiende. Y dicen, no lo creo. ¿Cómo no lo creían de Pablo? ¿Cómo no lo creen de ti? Porque el mismo carácter que nos llevaba a delinquir, que nos llevaba a pecar, a adulterar, a tomar, a drogarse, a mentir, es el mismo carácter que fue puesto al servicio de Jesucristo, nuestro Señor. Saulo tomó la iniciativa de perseguir a la iglesia. Jesús tomó la iniciativa para evitar y para enviar a Pablo a edificar la iglesia. Este relato nos enseña que no hay caso en que la salvación sea imposible. Tú no fuiste un caso imposible para Dios. Tus hijos no son un caso imposible para Dios. Es en el tiempo del Señor. No debemos desanimarnos al orar y predicar a los que rechazan fuertemente el evangelio de Jesucristo. Ya no les hables de Dios a tus hijos. Háblale a Dios de tus hijos. No hay límites a la gracia de Dios y el poder transformador del Espíritu Santo. No podemos discernir a quién escoge el Señor, ni tampoco por qué escogió a unos y por qué a otros los dejó. Hay a quienes escoge para un ministerio poderoso y eficaz. Hay a otros que los escoge para otro trabajo en el reino, en su iglesia. También nos enseña este relato, hermanos, que los hechos de una persona antes de su conversión, por malos que sean, por malo que tú hayas hecho, por malo que tú te hayas conducido con las personas, no impide que Dios te pueda utilizar, hermano, hermana. Levántate, Pablo. Levántate, hermana. No rechaces a alguien que se entregue a Cristo basado en lo que sea que haya sido esa persona anteriormente. Y Saulo luego desaparece por un tiempo de los hechos de los apóstoles. Y regresa en el capítulo 11, versículo 25, cuando Bernabé toma otra vez la iniciativa y lo va a buscar para que ayude, y él para ayudar en el ministerio a la iglesia de Antioquía. Esto lo puede usted corroborar en Hechos, capítulo 11, versículo 25. Hasta ahí quedamos y
es el fin de esta clase. ¿Quiere que hagamos una oración, hermano, para terminar el estudio? Sí, Héctor, adelante. Sí, gracias. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por la bondad que tú muestras a tus hijos y a tus hijas. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu levantándonos y fortaleciéndonos y dándonos el ánimo de escudriñar tus escrituras todos los días. Señor, que este estudio que nuestro querido Iti nos presenta en la voz de todos estos siervos y siervas que te servimos, sea para honrarte y glorificarte, Señor, porque los tiempos ya son finales, Señor. Te damos gracias por los hermanos y las hermanas que se pudieron conectar a este día, y también te pedimos por aquellos que no se pudieron conectar, y también por todos aquellos hermanos en la fe que están en desgracia en el estado de Guerrero, que seas tú, Señor, supliéndoles, confiados en que tú, Señor, no eres hombre para arrepentirse ni para mentir, y que tú has dicho que siempre, siempre estarás delante de nosotros, peleando nuestras batallas y cubriéndonos como esa gallina que cuida los polluelos. Presentamos esta oración en favor de todos ellos, nuestros hermanos en la fe, y despídenos en santa paz. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. Héctor. Muchas gracias Amén. Gracias. por este tiempo juntos. Quizás haya preguntas. Ahora tenemos un poco de tiempo, Héctor. Tienes tiempo para algunas preguntitas. Si hay por ahí algunas personas que están levantando la mano. Sí, pastor, con mucho gusto, Sí. pastor. Nada más déjeme sacar aquí un papelito. Sí, pastor, dígame. A ver, Elizabeth Torres tiene por ahí una pregunta. Adelante, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Al lo que estamos viendo ahorita, en Hechos, habla de cómo, bueno, que no sabíamos cómo cayó. Yo lo relacioné con 18:6, no sé si estoy en lo correcto, porque en 18:6 decía que cuando les dijo yo soy, ellos retrocedieron, y tienen la misma palabra que dice cayeron en tierra. Ellos no iban ni nada por el estilo. Entonces, esa comparación es correcta, porque de hecho también lo comparé. Hermana, ¿me puede repetir la cita? Es que, o no sé si en internet, ¿me puede repetir la cita que me dijo para verla, buscarla? 18:6. Y también lo comparó. Perdón, ¿qué libro es? De San Juan. Juan, ahora sí. ¿Juan cuál? 18:6. Sí, hermana, ahora sí lo tengo. Gracias. Sí. Entonces, hablaba de Pablo, y yo decía que había caído de rodillas, porque me imaginé, bueno, en ese momento me imaginé a Moisés, ¿no? Cuando se le presentó, y él no podía ver por la grandeza de Dios. Y es lo mismo que reflejaba Pablo, ¿no? Porque incluso él, pues por la grandeza de Dios se quedó, es lo que yo entiendo. Bueno, pues sí, no pudo ser durante tantos días, ¿no? 2 días, creo. Entonces, ¿es correcto? 3. O Mire, esa palabra al final de que cayó, igual en lo que usted, permítame, déjeme. Mire usted. Dice Juan 18:6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ese cayeron a tierra, hermana, es esa misma palabra que podemos apreciar en el capítulo 9 que estamos tratando, y se refiere a desplomarse, se desplomaron.
y cayeron a tierra, se desplomaron. Eso quiere decir, hermano. Ahora, si cayó de rodillas, pues está bien, y si no, pues no, y ya, el asunto es que cayeron, ¿no? Y aquí Pablo igual, así que pues puede ser que sí es apropiado lo que está usted diciendo, igual de Moisés, y bueno, pues, en ese caso fue explícito en cuanto a la forma en cómo cayó, cómo se desplomó, y bueno, pues sí es correcta su apreciación. Hermana Elizabeth, un gusto saludarla. Gracias, hermano. A la orden, Elizabeth, gracias. ¿Algún otro hermano con alguna otra pregunta? Alfonso Alcotier, adelante, hermano. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Muchísimas gracias, Pastor Héctor. La verdad es que fue muy edificante la clase de hoy, de verdad me gustó muchísimo, me identifiqué en muchas situaciones, pastor. Mi pregunta es la siguiente. De esa transformación que tuvo en este caso el apóstol Pablo, ¿qué tan recomendable, digo, porque al final de cuentas cuando uno antes de esa transformación obviamente vivió muchas etapas, como también refirió usted su experiencia, ¿hasta dónde es bueno uno convivir con la gente, con la gente que convivió antes de esa transformación? ¿Hasta dónde es bueno seguir conviviendo como buscando traerlos a las plantas de Jesús, Pastor Héctor? Esa sería mi consulta, de favor. Excelente pregunta. ¿Cuál es su nombre, hermano? Porque no puedo verlos aquí. Alfonso Alcalde, Alfonso, gracias. Pastor. Gracias, a sus Gracias. órdenes. Igualmente, Alfonso. Es una excelente pregunta que muchos tenemos que tenerla clara, hermano. Tenemos que tenerla así, mira, como afilado eso. ¿Por qué? Porque a veces resulta que tanto estamos insistiendo con aquellos que queremos, ¿verdad? Incluso a veces hablamos de seres queridos, un padre, una madre, un hermano, un hijo, y que ellos nos conocieron, convivieron en nuestros desmanes, estuvieron con nosotros, fueron parte de esa vida pecaminosa. Y su pregunta básicamente es, ¿hasta cuánto y hasta cuándo voy a estar ahí? Y yo le diría, para no contaminarse, ¿verdad? Para no regresar al vómito. La respuesta, hermano, es hasta que ellos ya no quieran escuchar de su mensaje evangelístico. Y eso a usted le debe de quedar muy claro. O sea, no, mira, Poncho, a ver, mira, carnal, te invitamos, jefe, porque nos caes bien, pero si nos vienes aquí con tus ondas de que Dios y que acá y que tu transformación, hijo, ya vimos que sí, llevas años, que ya no tomas, que ya no las chavas, que esto, que lo otro, pero ya, mira, Ponchito, relájate y ¿qué te parece? Ya sabemos que no vas a tomar, que no vas a decir groserías. En ese momento, mi querido hermano Alfonso, usted ya no tenía nada que hacer ahí. Ya, se acabó. Vámonos. Porque ellos siguen siendo de la familia del diablo. Y usted ya es un nacido de nuevo. Y ya. Entonces, no quiere decir con esto que usted no vaya a las reuniones familiares que sabe que son de inconversos, porque siempre va a haber una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, oye, Poncho, que vamos a las posadas, oye, Poncho, que vamos a arrullar al niño Dios. Pues, ¿qué pasó, no? Entonces, son cosas que uno va a ir cabildeando, mi querido Alfonso. Pero la respuesta concreta es esa. En el momento en que ellos ya no permitan que usted les pueda evangelizar, en ese momento usted pone tierra de por medio. Ahí lo tiene, Alfonso. Le agradezco mucho, pastor. Al contrario, lo abrazo y lo bendigo en Cristo Jesús. Amén. Correcto. ¿Y hay alguna otra pregunta, hermanos? Por favor, antes de que nos retiremos. Yo tengo levantada la mano, pastor. Muy bien, adelante, hermano Norbert. Gracias. Nada más es un comentario, pastor Héctor. Cuando leí por primera vez este pasaje, yo me confundí y precisamente me imaginé a Pablo yendo a caballo porque decía que respiraba amenazas y muerte. Entonces me imaginé que iba rapidísimo y la única forma en que me pude imaginar que iba muy rápido era a caballo.
pero ahorita precisamente que hace usted la precisión, me queda claro que no hay caballo alguno, y que era el estado, se está describiendo el estado tan tremendo del alma de Pablo para ir respirando amenazas y muerte. Y esa es una cuestión, y la otra, tal vez para mi hermano Alfonso, pueda servir. Cuando estaba en el mundo, yo de 10 palabras que decía, 20 eran groserías, y bebía como loco. Entonces, pues me he encontrado con personas que me conocieron de aquella época, y sí se sorprenden. Primero que nada del lenguaje, porque es lo más notorio, y después que cuando me llegan a invitar a alguna cosa por el estilo, les digo que no y que ya no bebo. Y es ocasión ha sido ocasión muchas veces para no nada más para comentarles que soy cristiano, sino para compartirles del evangelio tanto como se puede, porque en el sector en el que yo me muevo es muy común que la gente sea incrédula. Nada más era eso, pastor. Y muchísimas gracias. Fue una clase Gracias. hermosísima. Al contrario, hermano, gracias a usted. Oiga, permítame hacerle un apunte y, hermano Norberto, ciertamente es muy común que digamos que andábamos en el mundo y ya en confianza decimos cuando andaba en el mundial, ¿verdad? Eso les genera cierta controversia a los extranjeros porque dicen, bueno, ¿cuál mundial? Fuiste a la Copa de Oro, fuiste al Mundial 78 Argentina. No, hermanos, esto es un término que usamos aquí en casa, entre nos, ¿verdad? Procuremos no utilizarlo fuera de este ámbito de teólogos, ¿verdad? De discípulos, porque se puede confundir, porque nosotros todavía estamos en el mundo, ya no le pertenecemos al mundo, porque ahora pues pertenecemos a la familia del Señor, pero se entiende muy claramente lo que usted acaba de decir, así que nosotros éramos del mundo, ya no somos del mundo, pero pues seguimos viviendo aquí. Eso es un concepto muy profundo, por eso digo que aquí entre nos, pues sí, cuando andaba en el mundial era muy grosero, ¿no? Así que, además usted era actor de teatro, yo me acuerdo mucho que cuando nos hizo la referencia del oscuro origen de la obra de teatro de Jesucristo Superestrella, que usted interpretó a algún personaje importante. Eso es el apunte, mi querido hermano, con mucho respeto. Gracias. No soy actor, soy periodista. Pero usted en la universidad, ¿no, Norberto? Sí, ¿Alguna sí, vez? hace muchos años, sí es cierto. Sí, usted y yo íbamos juntos con su esposita en primer año. Sí. Sí, claro. O el segundo, no me acuerdo. Listo. En primero. Ándele. En primero. Ahí estamos. A la orden, pastorazo Alejandro. Sí, Héctor, pues la última, y ya para la última nos despedimos. Como hermana antaño. Hermana Silvia González. Sí, gracias. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Pastor Héctor, pues a mí me llamó la atención que nos comentó que nos iba a dar la fórmula del testimonio. Me llama la atención porque, bueno, por lo regular nos comentan o nos sugieren que hablemos de la palabra, ¿no? Más que de nuestro testimonio. A mí me llamó la atención, a lo mejor es una pregunta que va a llevar mucho tiempo. No, es correcta y le agradezco mucho. Mire usted, es una fórmula que usted puede sacar en cuanto a la observancia de la escritura y estas citas que les dije, donde 3 veces se narra, incluso es cuando Pablo, delante del César, vuelve a narrar su testimonio, y la fórmula es la siguiente, hermana, es una fórmula que usted, no sé, pues evidentemente usted no ha tenido clase conmigo, porque ahora yo le doy clase a primero y segundo en el ITI, pero se las he compartido a los alumnos, donde usted tiene la facultad de poder dar su testimonio en un minuto. En un minuto usted puede evangelizar en una parada de autobús, en una fila en el banco, en un lugar de 1 minuto. Y la fórmula es por tiempo, en porcentaje. Mire usted, y todos ustedes, hermanos, si tomamos el 100% de la plática que vas a tener, y esto puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, tal vez hay alguna iglesia que
te llame a que te dé un espacio de 45 minutos o 50 minutos para dar tu testimonio, pues toma ese tiempo como un 100%. Y de ese 100%, hermano, hermana, ojo, testimonio, no estás evangelizando, estás dando tu testimonio, como Pablo dio su testimonio de transformación y de conversión. Número 1, el 20% de lo que vas a hablar de quién eras antes de conocer a Cristo, de quién eras antes de rendir tu vida a Cristo. 20% de lo que hables, el 20%. El 30% siguiente vas a hablar de cómo fue tu conversión, quién te habló, cómo te habló. Yo recuerdo, a mí me empezaron a evangelizar desde los 15 años en los Estados Unidos y yo rechacé completamente el evangelio y me siguieron evangelizando y jamás quise. Entonces, esa parte tiene que llevar 30% de la conversación, 30% de cómo fue tu conversión hasta que conociste a Cristo, y el 50% del resto del tiempo que te quede para hablar de quién eres ahora que conoces a Cristo, cómo ha cambiado tu vida, como ahorita lo que nos comentaba nuestro hermano Alfonso, ¿verdad? Nos dio una pequeña probadita de lo que era su testimonio, ¿no? Muchos de ustedes nos han compartido esa probadita de cómo era y ahora quiénes son, ¿no? De qué manera comparten el evangelio. Eso es el 100%, 20% quién eras antes de conocer a Cristo, el 30% cómo fue tu conversión y el 50% quién eres ahora y qué frutos estás dando. Ojo, hermanos, esto es muy importante que usted lo sepa. En el 20% que vas a decir quién eras, no alardees de lo que tú hacías antes. Basta con que digas que eras infiel. Basta con que digas que eras adicto a la pornografía. Basta con que digas que eras mentirosa. Basta con, porque si no después esto va creciendo en tiempo y se va volviendo un gozo. Estás reviviendo esas experiencias y eso no es correcto para tu santidad ni para el testimonio que vas a dar. Esa es la respuesta, mi querida hermana. Adelante, pastorazo. Bueno, pues no, ya Muchas gracias, muy claro, gracias. Ya varios ya se quieren ir a dormir. Ya veo a Lucio con sueño, hermano. Lucio, no, ¿estás todavía vivo? Sí. Muy bien. Qué bueno saludarte, Lucio. Pues Dios te bendiga mucho, Héctor. Que siga Amén, Dios pastor. usándote y preparándote para el servicio del Señor. Pues a todos, ¿verdad? Todos estamos en esa carrera y como decía Pablo, no pretendo haberla ya logrado, alcanzado, sino una cosa hago, olvidando lo que está atrás, me prosigo hacia la meta del supremo llamamiento que tenemos todos en Cristo Jesús. Es un llamamiento glorioso, un llamamiento único, un llamamiento que podemos decir, soy un privilegiado en haber sido escogido y ser llamado para servir al Rey de Reyes por toda la eternidad. Porque esto entre millones de millones fuiste escogido y eres único, amado y redimido de todos nuestros pecados con la sangre del Cordero. Así es que siéntanse felices, siéntanse contentos, siéntanse pues más que ricos, ¿verdad? Podemos ver que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces Amén. Nuestro corazón debe de estar puesto en las riquezas espirituales que tenemos, en las promesas que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es que pues buenas noches, hermanos, que tengan unos dulces sueños. Antes de dormir, pues acuérdense de ponerse en paz con el Señor, que no haya afanes, que no haya miedos, que no tengan pendientes que les vaya a quitar el sueño, sino descansen, reposen. Hay que aprender a reposar en la fe. Es lo que los antiguos en el Antiguo Testamento pues hacían, ¿verdad? Una práctica gloriosa, aprender a reposar en la fe, en la palabra del Señor. No hay otras. O sea, si no sabemos reposar en la palabra, no podemos reposar nunca en nada, hermano. Ni con dinero, ni hasta con veces, dice, si yo tuviera salud o tuviera casa, o tuviera coche, o ya tuviera autos, hasta me hubiera casado. Dice, no, hombre,
hermanos. Solo el reposo y la paz es el Señor. Él es la paz, Él es nuestro reposo. Él es nuestro Señor glorioso y pues quédense con esta bendición que hemos tenido esta noche. Hay que meditar otra vez todo esto, lo que nos compartió Héctor, si tomaron apuntes, y pues también tratar de, como decía Héctor, escudriñar la escritura y pues no irse como vio y nos dijo, no irse con la finta, con lo que decía Pablo en Gálatas, ¿no? Aunque un ángel del cielo se me aparezca, me predique otra cosa, otro evangelio diferente, no le crean, ¿sí? O váyase con los mormones. Con los testigos. A seguir al ángel. Con los de jamás, brother. Qué manches, híjole. Ellos han de estar. Imagínense la condición de toda esta gente. Imagínense qué terrible condición del corazón de gente que lo único que tienen es odio en su corazón, venganza y deseos de exterminar y de matar al pueblo judío, ¿no? Qué terrible, pero pues es el legado que Satanás les ha dejado al mundo y en el cual muchos de ellos, ¿verdad?, están metidos en ese camino ancho en el que dijo el Señor. Muchos andan en ese camino. Ya hay que pues apurarnos para ir sacándolos y todos los pescados que se puedan ir sacando aunque sea con un anzuelito, echar las redes de ser posible, pero ya es poco el tiempo que queda, la verdad. Así es que, pues, estemos vigilando, alertas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Héctor, un abrazo, cariños, nos estaremos viendo pronto por el ITI, si Dios quiere. Y a todos ustedes les esperamos también en clases este sábado, ahí en los 3 campus. Esperamos no falten, que puedan aprovechar esta lección, hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, Gracias, Pastor buenas noches. Alejandro. Dios Hasta le luego, bendice. hermanos. Buenas Bendiciones, noches. Pastor. Buenas noches, Bendiciones. Pastor Alejandro. Gracias. Bendiciones. Gracias, hermano. Nos Gracias. vemos. Buenas noches. Shalom, no se alejen. Igualmente. Gracias. A ustedes. Los Shalom bendigo. a todos. Bendiciones. Va, bendiciones, hermanos. Bendiciones, mi hermano Alejandro. Igualmente, mi mente. Gracias.